Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. Hoy, en nuestro espacio de diálogos de fe y sociedad, contaremos con la presencia del hermano Omar Gutiérrez desde Argentina, quien nos compartirá acerca de la necesidad de la evangelización. Exploraremos cómo la evangelización es un llamado divino para todo creyente y los desafíos que el protestantismo ha enfrentado en esta tarea. Y que no es solo hablar de Cristo, sino reflejar su verdad con fidelidad y amor, llevando a otros el mensaje transformador de la cruz. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Muchas gracias, Abigail, por tu invitación. La verdad que muy honrado por estar aquí en tu canal, en tu espacio, que dicho sea de paso, hace muy poco tiempo que lo conozco y bueno, damos gloria a Dios porque de verdad que tiene que haber espacios así donde los cristianos podamos expresarnos, edificarnos mutuamente y hablar de estos temas que siempre son de interés, ¿no? No, gracias a ti de verdad por estar aquí y por tu paciencia. El tema de la Gran Comisión, lo que contamos en Mateo 28 del 19 al 20, donde Jesús nos encomienda la Gran Comisión, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas y aplicas este mandato en tu vida y en tu trabajo diario? Sí, bueno, lo primero que hay que decir acerca de este pasaje es que se ha dicho tradicionalmente que esto está dirigido únicamente a los líderes, a evangelistas, y que es un asunto solamente del liderazgo de la iglesia, ¿no? Puesto que como le está hablando ahí a los apóstoles, se ha creído esto tradicionalmente. Pero esto es una interpretación que carece de mucho apoyo, puesto que si seguimos leyendo el texto, al final Jesús nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el final, ¿no? Ujú, Entonces, sería ilógico creer que solamente estaría con los pastores y líderes y no con los demás cristianos, ¿no? Esta es una comisión que es principalmente para toda la iglesia. Nosotros entendemos que históricamente ha habido un interés por el evangelismo que fue decayendo, sobre todo con la modernidad, con la posmodernidad, que son conceptos que también valdría la pena traer a la mesa, ya que son conceptos que los separa una línea muy delgada, ¿no? Y ujú, nos hemos refugiado mucho en el denominacionalismo y quizás por ahí evadimos trabajar con nuestros hermanos estos aspectos. Pensamos que el evangelismo solamente viene por la parte de la denominación pentecostal y por ahí otras corrientes. Y ha habido, sinceramente, ha habido una disminución de esto, ¿no? Pero yo te cuento a modo personal, a mí, yo en mi aplicación, que me estás preguntando, mi aplicación diaria de mi vida, digamos, ahí fue donde más me enamoré del Señor. Yo cuando conocí de Dios fue en junio de 2009, a través de lo que fue la Iglesia de la Familia de Dios Unida, quien le mando un saludo a mi pastor Eusebio Cortés en Venezuela. Ahí fue donde crecí, conocí muy de cerca esta relación íntima con el Espíritu Santo y tuve experiencias muy bellas, ¿no? Muy bellas. Y ahí empecé a conocer lo que es el evangelismo casa por casa, evangelismo por barrio y todo eso. Y eso me fue enamorando mucho más de la palabra de Dios y del evangelio como tal, porque ahí yo me encontraba con desafíos. Por ejemplo, había gente que tenía muchas preguntas. Nosotros venimos de una herencia cultural con el catolicismo romano y la gente por ahí tenía ciertas preguntas, que son las preguntas típicas que nos hacen, ¿no? Porque ustedes no creen en la Virgen, ya, ya. porque ustedes no bautizan a los niños y todas estas cosas que me motivaron a mí a estudiar la palabra, a meterme de lleno con la Biblia y bueno, me fueron enamorando todavía más porque a medida que yo fui estudiando la palabra de Dios, fui descubriendo las riquezas propias de la Biblia, ¿no? De las escrituras. Claro. Y esto me motivó muchísimo a afirmar todavía más mi fe y a continuar evangelizando, ¿no? Entonces yo creo que la aplicación que le tenemos que dar es nunca olvidarnos que a pesar de que pase el tiempo, los principios y valores cristianos y los mandatos de nuestro Señor jamás claudican. Y ahí es donde nosotros estamos teniendo estos compromisos con Dios, ¿no? De poder llevar su palabra a aquellos que no conocen de Él, propiamente dicho, ¿no? Exactamente, es muy bonito el mensaje que estás trayendo, sobre todo porque estás enfatizando lo importante realmente que es el mandato de predicar al Señor Jesucristo a quienes no lo conocen y a quienes lo conocemos también, ¿no? Porque la predicación y el evangelismo es primeramente
también para nosotros los creyentes en la iglesia. Trayendo nuevamente lo que has dicho, que existen muchos desafíos que los conoces de primera mano, los desafíos que están en la calle, en el día a día y en la vida diaria, lo Sí, que es llevar la predicación de la palabra a los no creyentes o a los creyentes también que te están escuchando. Entonces, puede ser un poco más específico con estos desafíos que se presentan por cuando estás supuesto, evangelizando y si tienes anécdotas de lo que nosotros conocemos como seculares o de personas que se han alejado de la fe y han regresado porque están escuchando tu predicación o estas cosas, porque realmente ahí es donde enfatiza, ¿no? Conociendo estos testimonios de estas personas es cuando cuando yo me imagino, cuando tú dices que tú empiezas a conocer lo importante que es el trabajo del evangelio. Entonces, cuéntanos quiénes son estas personas, cómo reaccionan ellos y tus experiencias, pues. bueno, súper encantado que me des esta oportunidad porque quiero que a través de este programa se motive la fe de todos los que vayan a vernos después y vayan a comentar en la caja de comentarios sus propias experiencias después de poner en práctica lo que yo les voy a recomendar, ¿no? Pero antes de hacer la recomendación, me gustaría, por supuesto, compartirte tanto los desafíos como las experiencias que nosotros hemos tenido aquí en Santiago del Estero. Primero que nada, los desafíos se basan, o mejor dicho, se categorizan en dos grandes categorías, ¿no? Una de ellas es, como te venía diciendo, la religiosidad que ha venido como parte de una herencia cultural que hemos tenido nosotros los latinoamericanos, ¿no? Nosotros no Sí. podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado que la institución católica romana tuvo su hegemonía durante la conquista colonial, ¿no? En el siglo Ujú, XV, y que ujú, la ha mantenido porque ella siempre ha representado una voz política dentro de la sociedad. Eso no ujú, podemos dejarlo de lado, ¿no? Y esa es una de ujú, las principales razones por las cuales la Iglesia Católica Romana se ha mantenido como parte fundamental de la cultura nuestra, ¿no? También ujú, recordemos que cuando el protestantismo comenzó a traer misioneros a estos territorios, ellos eran vistos como enemigos de los territorios latinoamericanos, que eran aliados del imperialismo norteamericano y todo esto, y la Iglesia Católica empezó a aliarse con gobiernos de izquierda y con causas socialistas, ¿no? Eso, por esa ujú, razón, el protestantismo no ha tenido tanto auge desde siglos pasados. Ahora sí lo está teniendo porque no podemos negar que el evangelismo en las últimas décadas ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y eso ha ujú, traído como consecuencia que el pueblo de Dios conozca la verdad, ¿no? El pueblo latinoamericano conozca la verdad de Dios, ¿no? Te comento, en realidad, cuando la Iglesia Católica vino juntamente ujú, con los colonizadores, ellos arrasaron con la población existente, ¿no? ujú, Recordemos que hubo un personaje que se llamaba Hernán Cortés, ujú, que también buscó estrategias para implementar la destrucción de los ídolos o lo que ellos consideraban los ídolos de los indígenas, ¿no? ujú, Entonces ellos con el tiempo, la Iglesia Católica tuvo que llegar a un acuerdo con la corona española. ¿Cuál ujú, era el acuerdo? Que la corona española iba a permitir que la Iglesia Católica evangelizara el territorio porque ujú. a su misma vez ellos lo utilizaban como una mano de control político sobre la población local. Y Exactamente. a su vez, el Papa, que en este momento no me estoy acordando el nombre, ya te lo voy a dar después, porque esta Ujú, información yo la estoy sacando para aquellos que nos están viendo, sí. del libro Historia del Cristianismo Latinoamericano de Rubén Amestoy, ¿no? Es un libro muy específico, al cual yo recomiendo bastante y habla Ujú, mucho de este tema, ¿no? Y sí. el acuerdo era que el Papa le había permitido a través de una bula papal a la corona española recoger los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y Ujú, al ujú, mismo tiempo, la corona iba a permitir que la iglesia se difundiera y ujú, funcionase como un control político también en los territorios, ¿no? Y fue ujú, así como poco a poco ellos fueron difundiéndose, implementando a la fuerza su religión y más que todo no por intereses espirituales propiamente dicho, ¿no? Sino que tuvieron ciertos controles políticos de ciertos territorios donde empezaron a disminuir la sociedad azteca, las demás tribus, los incas en Perú. Lo que trajo en aquel entonces lugar al sincretismo, ¿no? Donde Sí, estas personas exactamente. hicieron una transición de todo lo que se conoce hoy como la Virgen de Guadalupe y estos que realmente eran diosas que traían de las culturas aztecas, incas
y todas estas cosas. Bueno, Ellos llegaron a un acuerdo, ¿no? También. ellos primero, antes de hacer el sincretismo, ellos intentaron imponer a la fuerza su religión como ellos la habían conocido. Lo que Ujú, terminó sucediendo es que los indígenas o el pueblo aborigen o los pueblos ujú, originarios no ujú, asimilaron la religiosidad espiritual de ellos, sino que simplemente las aceptaron. Las ujú, aceptaron como parte de su panteón politeísta que ellos toda la vida creyeron. Ellos no eran reacios a creer en nuevas predicaciones. ujú, Lo que el autor señala es que ellos como que asimilaron el catolicismo no para reemplazar sus creencias antiguas, sino ujú, como parte de su panteón de creencias, ¿no? ujú. Entonces, esto es importante saberlo porque así la Iglesia Católica siempre se ha impuesto su hegemonía a través del sincretismo que lograron hacer después cuando vieron que no les Exactamente. funcionó. Ujú, Entonces ellos decidieron hacer la religión sincrética y absorber todo este panteón para que luego ujú, después se instituyera como una institución propiamente dicha, ¿no? Recordemos que después de las revoluciones que se dieron, la Iglesia Católica fue vista como conservadora, o sea, como que conservaba, esto fue especialmente en el siglo XIX, cuando ujú, conservaba como vista como parte del antiguo régimen, de la corona, como que era aliada de la corona. Entonces, las ujú, luchas independentistas que se dieron en los territorios latinos, pues intentaron rechazar a lo que era el poder católico y todo el clero español huyó de todas estas regiones, dejando el clero local, que obviamente se había mezclado entre razas tanto españolas como locales, ¿no? Pero la ujú, diferencia estaba en que la única preparación teológica venía de parte de del clero que tenía origen español. No tenía la misma preparación el clero local. Por ende, sufrió un poco la Iglesia Católica en mantener lo que antes era, pero se fue readaptando los nuevos curas y los nuevos, lo que eran parte del clero, pues el Papa los del- asumió nuevamente y ujú, emprendió una tarea de volver a, ¿cómo se dice?, capacitarlos, darle nueva enseñanza y darle el mismo trato que tenía el clero español. ¿Sí? Ellos, ujú, por una cuestión de conveniencia, solamente mantenían el clero local con un cierto conocimiento y solamente ujú. el clero español era el quien dominaba la total preparación o la academia teológica, por así decirlo, ¿no? Claro, ellos hicieron un Entonces, compromiso, ¿no? sí, Eso, claro. ujú. Adelante, adelante. Sí, entonces ellos a raíz de todo esto, esto lo estamos contando, obviamente no es que nos estamos desviando del tema, sino que lo estamos Sí, sí, contando es para que importante veamos. saber el trasfondo, claro que sí. Exactamente, para que Ujú. veamos lo mucho, el arduo trabajo que ha tenido el evangelio protestante en poder llegar y Sí, establecerse en nuestras tierras, ¿no? como Porque tal, cuando, exactamente. claro, porque cuando eso comenzó a ocurrir, y estoy hablando de finales del siglo XIX, Ujú, recordemos que ya la Iglesia Católica tenía más de 400 años instalada en Latinoamérica, pasa todo esto y bueno, ellos se encontraron con que la Iglesia Católica Romana se estaba sí. aliando con los gobiernos de izquierda, gobiernos que empezaban a surgir, sobre Ujú, todo los gobiernos militaristas, ¿no? Sobre todo porque ujú. nosotros todos En sabemos, Latinoamérica somos en Latinoamérica militarizados. siempre hemos Ujú, tenido un gobierno dictatorial de sí, militares o algún sí. momento tuvimos un movimiento militar que se levantó. Bueno, la Iglesia Católica romana se aliaba a estos movimientos y Sí. para hacerle el obstáculo al protestantismo los identificaban con Wow, agentes de la CIA de Estados Unidos que venían wow, a ver. Sí, todo esto lo wow. cuenta el autor, ¿no? Y entonces Sí. era la forma en que la Iglesia Católica Romana frenaba el avance del evangelismo protestante, ¿no? Sin Wow, qué embargo, sucio, ¿no? sí, 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 sin sí. embargo, el protestantismo obviamente se impuso y poco a poco la sociedad fue avanzando, ya bien entrado el principio del siglo XX, Ujú, donde empezaron a aceptarse la libertad de culto y a haber opciones religiosas, por así decirlo, y la gente ujú. empezó a exigir que se le permitiese la predicación protestante para ellos Sí, poder elegir cuál era el camino espiritual que ellos querían seguir. Ya la Iglesia Católica claro. Romana ya había estado abandonando la hegemonía de antaño para luego Ujú, permitir un paso a la modernidad. Que ujú, dicho sea de paso, este es uno de los motivos por los cuales se da el Concilio Vaticano II. Recordemos ujú, que en el Concilio Vaticano II, a principios de los años 60, ¿sí? La Iglesia Católica Romana se planteó cuál iba a ser
la estrategia de la Iglesia Católica Romana para retomar su hegemonía Mm, de cara a los tiempos modernos, ¿no? Donde la gente podía ujú, elegir, donde ya no se podía imponer nada a la fuerza y todo eso. ujú. Obviamente que me salté unas cuantas décadas de historia, pero Claro, claro. más o menos por ahí Ya. viene el asunto y Ujú, por eso ujú, nosotros en Latinoamérica no nos hemos podido desprender de una hegemonía institucional porque viene de este contexto social. Ellos no han podido frenar tampoco lo que ha sido la evangelización mayoritariamente pentecostal, dicho sea de paso, porque hay que ujú, reconocer que la denominación pentecostal vino como parte del corazón evangelístico, ¿no? Era mucho más tenaz, mucho más atrevido, realmente ocupaba todos los espacios, quería ocupar todos los espacios y fue ganando terreno. De manera que la Iglesia Católica Romana se vio en la necesidad de estudiar cuáles eran las estrategias de los pentecostales para evangelizar y se metieron en esa confrontación, ¿no? En ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ya. Pero la Iglesia Católica tenía que aceptar que el protestantismo tenía presencia, tenía prácticas bíblicas y tenía, Ujú, por supuesto, el reconocimiento de la gente, que es muy importante eso. Es importante que sepamos de dónde viene nuestro contexto histórico y por qué la iglesia ha tenido la hegemonía que tiene y que ha sí, tenido, ¿no? Porque sí. hoy en día, ya después del Concilio Vaticano II, ellos han reconocido que la iglesia cristiana evangélica o la iglesia católica evangélica, por así decirlo, también tiene medios de gracia, también predica la palabra de Dios, también incentiva a la gente a encontrar la fe en Cristo Jesús y por ende Mm, ellos con la Unitatis Reiteratio, que es este documento que forma parte del Concilio del Vaticano II, nos conocen como hermanos separados, ¿no? Ya dejaron de decirnos herejes y nos conocen como hermanos separados. ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los desafíos ahora en el siglo XXI para la iglesia como iglesia y para nosotros los creyentes individualmente? Porque individualmente a nosotros también se nos ha hecho el llamado de la gran comisión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? No nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, este posmodernismo, estos pensamientos filosóficos, o tal vez la misma soberanía de Dios, que eso es lo que le impide a muchos cristianos ir a evangelizar, porque dicen, porque si Dios ya tiene a sus escogidos, ¿para qué vamos a ir a evangelizar, verdad? Sí. primero, iba a decir que los desafíos actuales siguen siendo, aunque no nos cueste admitirlo, siguen siendo los vestigios de una religión cultural como lo es el catolicismo romano. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica Romana ya ha dejado de ser una garante de la espiritualidad de las personas para ser simplemente parte de la cultura moderna. De manera que la Wow, gente dice o se identifica como católico romano, pero nunca ha practicado ni conoce su fe, ni practica la fe como realmente uno podría esperar de un cristiano, ¿no? Entonces, exacto. Es por buen eso, punto esto que lo hayas señalado de esta manera, que es algo más bien cultural, ¿no? claro, Tradicional. sí, Decir que yo eres puedo, católico romano, pero no estás ejerciendo. O exactamente, nominacional también para algunos eh, eh, países donde se pagan sí. impuestos. Exacto. Exactamente, yo podría decir que el catolicismo romano en Latinoamérica viene siendo un esqueleto cultural que nos ha heredado estos tiempos, ¿no? Y que lo hemos Ujú, heredado como parte de nuestra cultura. Entonces, el primer desafío para los evangélicos, para el cristianismo bíblico, debe ser enfocarse en presentar la centralidad del evangelio, porque ¿qué es lo que logró la Reforma Protestante? Irnos a las fuentes, irnos a la palabra de Dios, irnos ya a lo que fue y sigue siendo y seguirá siendo el mensaje central del Evangelio, que el hombre es pecador, que la mujer es pecadora y que necesitamos un Salvador que nos redima de nuestra condición. Ese sigue siendo la centralidad del Evangelio, lo fue hace 2000 años y lo seguirá hasta que Cristo venga. Es importante que eso nosotros lo podamos predicar en estos tiempos modernos que se suma, además de este desafío religioso, lo que es el cientificismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hoy en día el cientificismo también se ha convertido en un desafío para la evangelización. El ujú. cientificismo es cuando nosotros queremos poner a la ciencia como el árbitro de toda verdad, donde es la única que tiene razón y es la única que puede darnos razón de lo que nos rodea y todas las cosas que nosotros hoy Del ser y la entendemos. existencia. Ujú, Exactamente, sí, y sobre todo la filosofía secular, ¿no? La que trata de desplazar a Dios.
Ujú, Sumado a exacto. esto, hay un tercer desafío. ¿Cuál es el tercer desafío? Esto sí es un poco más posmoderno y tiene que ver con las ideologías que hoy en día estamos afrontando. Y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad y respeto. Hablamos del Sí, feminismo, por ejemplo, hablamos sí, también de la ideología de género y hablamos de sí, todas estas cosas. Y yo digo algo, ¿no? La iglesia no es que tenga que meterse en la política. La iglesia, por su naturaleza, debe ser un garante de la verdad en la sociedad. O sea que indefectiblemente, aunque no queramos reconocerlo, nosotros somos parte de la sociedad y tenemos claro. que tener una voz dentro de la sociedad. Por tal Y esto, motivo, no. y estas Sí, áreas socioeconómicas, está la política, la cultura, la educación, la salubridad, la crianza de los hijos. O sea, estamos metidos prácticamente en todos lados. Aunque es una conquista por medio de la predicación que va de una manera gradual. O sea, no es que nos vamos a meter como a hacer revoluciones, vamos a tomar no. la política en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a tomar la educación, porque no se trata de eso, sino lo que has dicho esta mañana. Estaba leyendo un pensamiento del hermano Winston Medina, que le mando muchos saludos, y es un pensamiento que me inspiró bastante, que incluso le dije, es como que si me hubiesen salido, como si me hubiese quitado unas escamas de los ojos, porque él estaba hablando acerca de la cercanía de la fe y de la fidelidad, que la fe, hablando etimológicamente, no es más sino que la fidelidad de permanecer en algo que se nos ha dado. ¿Y por qué digo esto? Porque permaneciendo en fidelidad donde estemos en nuestros ambos ámbitos culturales, políticos y profesionales, ahí también estamos predicando el evangelio de Sí, alguna sí. manera por medio de nuestra ortopraxia, ¿no? Se conoce así. Sí, Y para responder la segunda parte de lo que me mencionaste respecto a aquellos sí, que dicen que Dios es soberano y por lo tanto ya Él ha escogido a quienes se van a salvar y no es necesario evangelizar, yo creo que esta premisa falla en entender que Dios ciertamente, así como predestinó el fin, también predestinó los medios, ¿no? Entonces, el medio de la predicación o el medio que utiliza Dios para llegar a su fin es el evangelismo, es la evangelización, es la predicación de la palabra. Yo te voy a confesar algo. Yo, realmente, una de las cosas que más me apasiona evangelizar es un poco despegarme de estas cosas, despojarme un poco de todos estos principios restrictores o restrictivos del pensamiento, ¿no? Y dejar que sea la palabra de Dios la que me guíe, ¿no? No hablar por lo menos a los que no saben todavía o los que no conocen la fe, no hablar de estas doctrinas denominacionales, sino más bien presentar el Evangelio de Jesucristo en su mensaje central, porque nosotros debemos también, nosotros muchas veces hablamos del catolicismo romano como como nominación, como institución, pero muchas veces nuestro propio denominacionalismo nos convierte también nos trae una religiosidad muy restrictiva, ¿no? Entonces tenemos que tener sectarismo, ¿no? mucho, sí, exacto, Exactamente. Ujú, exactamente, una especie de sectarismo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo sí, por ahí a veces leo o no participo mucho de estos debates, pero suelo ver quienes tratan a los arminianos con una actitud ya casi sectaria, ¿no? Entonces tenemos que tener sí, mucho cuidado con eso sí. porque Es estamos muy de arrogante. Es frente. importante que se hable eso en este momento, es cierto. Claro, sí, y nosotros cuando vamos a presentar el Evangelio tenemos que tener mucho cuidado porque hay un mundo que nos está observando, ¿no? Nosotros no queremos Exacto, que el mundo nos diga, bueno, pónganse de acuerdo ustedes de la doctrina y después nos predican. No, no, tenemos que predicar y que exacto. la gente sea tocada por la presencia de Dios, ¿no? Y yo creo que el milagro más grande no es que Dios te sane de una enfermedad o si discutimos sobre los dones espirituales o si alguien recupera la vista, no, el milagro más grande es que Dios transforme tu vida, que tú tengas una Amén. vida pasada y que Dios transforme tu corazón y te haga ser una Ujú, nueva persona. Yo creo que ese es ujú, el mayor de los milagros, porque ahí sí ujú. podemos decir que has pasado de muerte a vida, ¿no? Pero bueno, La renovación del espíritu es más la renovación, importante que cualquier doctrina y que exactamente, cualquier exactamente, conocimiento intelectual, porque si no hay exactamente, renovación del espíritu, caemos en un fariseísmo prácticamente, ¿no? Donde exactamente, esa es la somos palabra, esa es la eruditos, palabra. tenemos mucho conocimiento, pero no Exactamente, entramos ni dejamos entrar. Eso lo dijo el Señor exactamente. Jesucristo, ¿no? En Venezuela Exactamente. dicen, no, no lavan ni prestan la batea. Me presta la batea, exactamente. Sí, sí. Aquí nosotros hemos tenido una experiencia muy linda. De hecho, te cuento brevemente cómo pasó todo esto, ¿no?
Como yo trabajo en hotelería, me acuerdo que nos había visitado una muchacha inglesa que se estaba quedando con un grupo de ingleses en otro hotel de menor categoría y llegan y nos preguntan, haciendo el trabajo secular, ¿no? Obviamente, presentando el hotel como la mejor opción de hospedaje. Y bueno, parece que le gustó y esto, y bueno, trató de mudarse a todos los ingleses de ese hotel hasta hasta el hotel donde yo trabajo, ¿no? Y Ujú. bueno, ahí nos conocimos y resulta que estos hombres y mujeres que estaban allí en el grupo eran evangelistas de Inglaterra. Y Wow. ellos estaban organizando una campaña aquí en Santiago del Estero. Y bueno, en ese entonces fui con mi esposa y fuimos y ahí, estando en el evento, y yo te cuento esto, Avi, porque la verdad que yo quizás... Algunos quizás no creen, otros no tanto, pero así fue como Sí. me pasó, ¿no? Ya no es responsabilidad mía si lo creen o no, pero así fue como ocurrió. Estaba con mi esposa en un costado del anfiteatro donde se estaba llevando a cabo este evento, porque estaba repleto de gente. Y me acuerdo que cuando estábamos en un tiempo de oración, sobre mi mente me vino la imagen de la plaza central donde ahora estamos predicando. Y esa imagen me vino tan clara como cuando pasa una fotografía. Y eso es lo que ves. Y obviamente yo ya supe en mi corazón lo que Dios quería de nosotros. No es que Dios me dijo, hola Omar, te estoy llamando para que prediques en la plaza. No, 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 no. Sino que sencillamente con esa imagen ya supe lo que Dios quería hacer. Entonces, la semana siguiente recuerdo que con mi esposa compramos un pequeño parlante, una cornetita pequeña, y ya el viernes de esa semana fuimos a evangelizar en la plaza y me acuerdo que estábamos sentados los dos en la plaza, había mucha gente y teníamos un poquito de vergüenza, porque no vergüenza de que nos vean, sino porque Sí. había muchos policías en la calle. Entonces nosotros Ok. todavía no estábamos muy seguros si podíamos predicar sin permiso o no, si necesitábamos Sí. algún permiso, aunque yo ya Sí. había investigado previamente eso. Y no se necesitaba un permiso en realidad, ¿no? Porque estábamos en el espacio público, a menos que yo utilizara la energía de la ciudad, conectara los aparatos y todo eso ahí. Entiendo. Pero la corneta, Y tampoco por el ruido ni eso, tampoco necesitan un permiso. no, 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 por el ruido Hoy. no, porque el ruido del parlante se escuchaba perfecto y tenía Sí. un dominio muy corto, un alcance muy corto, me Sí. acuerdo. Ahora tengo uno Sí. más que suena mucho más fuerte, pero aún así es un alcance corto. Sí. Y bueno, lo hicimos y dijo, bueno, vamos a levantarnos aquí, ya está, no podemos esperar más, vamos a empezar. Y empezamos a predicar y poco a poco la gente se fue aglomerando. Y ahí Wow. empezamos a predicar y eso, y la gente empezó a aplaudir, me acuerdo de esa primera predicación. Wow. Hubo gente que hasta nos dejaba propina y ofrendas y Claro, esto, y entonces uno claro. sabe Qué cómo reaccionar bien. ante estas cosas. Pero Sí, bueno. sí. Obviamente le dijimos a mi esposa, bueno, utilicemos este dinero para comprar baterías, Sí, para los micrófonos, todo eso. Bueno, claro. de Claro que a sí. poco fuimos haciendo esto, obviamente invirtiendo parte de nuestro salario también en estas cuestiones, y así Sí. fuimos y continuamos evangelizando, ¿no? Íbamos ahora cada lunes y sábado, porque habíamos visto que los viernes por ahí era mucho mejor hacerlo los sábados, porque había mayor cantidad de personas en la plaza. Y Sí. bueno, me acuerdo que haciendo esto, la primera vez que Dios nos sorprendió todavía más fue un día feriado. Y aquí en Argentina, en Santiago del Estero, particularmente los feriados, no suele ser que la gente concurra mucho a la calle, sino que se queda en su Permíteme casa. preguntarte algo rapidito de Sí, lo que dijiste antes, como por estos misioneros que vinieron a evangelizar aquí a Argentina, donde estás tú, y fuiste entonces sí, a este meeting que ellos organizaron, sí, y ahí sentiste un llamado personal en tu corazón. claro, En tu corazón sentiste, para esto yo he sido llamado. sí, Ahora te claro, quiero preguntar algo. sí. ¿Qué sientes tú en tu corazón? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de predicar? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo ves tú a las personas a tu alrededor? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, cuando tuvimos el llamado aquí en Santiago del Estero, yo tenía una necesidad de urgencia. No sé cómo explicártelo, pero era como una necesidad de urgencia de que algo tenía que corregirse aquí. Lo que yo siento es la necesidad de poder ayudarles en Sí, aclarar la imagen que tienen de Dios. Eso es lo principal. Eso wow, es lo principal. ¿Por qué? wow, Porque todo el mundo está buscando a Dios, pero por los medios sí, equivocados. Y entiendo. aquí en Santiago del Estero, Ya, que se le conoce como la capital de la brujería en Argentina, dicho sea de paso, ¿no? wow, Entonces, nosotros así que nos atrevimos a hacer esto ya, y nos ha tocado cualquier clase de casos, Avi. Nosotros hemos tenido gente endemoniada en la plaza.
Esos Wow, casos, me imagino. esos casos los Ujú, hemos tenido en la propia plaza, ahí donde la policía está viendo que claro. estamos orando. Pero la sensación que tenemos nosotros es, hay que salir, no podemos quedarnos. Es como que Dios me puso esa sensación de urgencia, de ir. O sea, es como que alguien te está incentivando a que vayas, ¿no? O sea, Entonces, ustedes quieren que las personas conozcan a Dios. sí, Eso es lo que claro. ustedes quieren. Nosotros no estamos haciendo ninguna clase de proselitismo. De hecho, cuando Sí, empezamos a evangelizar, no teníamos iglesia donde congregar. Nosotros nos congregamos en una iglesia bautista de acá cerca. sí, Y muchas veces ellos nos dieron autorización para hacerlo porque nosotros siempre nos respetábamos la autoridad y las estructuras eclesiásticas, ¿no? Hacíamos invitaciones, pero la verdad que muy poca gente nos ayudó. Y mucha gente nos decía, ¿dónde se congregan? ¿Dónde se congregan? ¿Dónde se congregan? Y nosotros lo que hacíamos era recomendar a que vayan a iglesias que están cercanas a sus casas. Pero luego nos dimos cuenta que no, hay que tener mucho cuidado, hay que ver qué iglesia están yendo, qué le sí, están enseñando. Y así empezamos a hacer invitaciones para hacer estudios bíblicos en la plaza. Así que no solamente predicábamos, sino que yo compré una pizarra acrílica y nos íbamos a sí. la plaza y ahí empezábamos a estudiar Wow. la Biblia. Ahí en ¿Y plena qué calle. puedes explicar rápidamente a las personas que nos están viendo qué es el proselitismo? Sí, el proselitismo es cuando nosotros queremos agregar personas a nuestra denominación, a nuestra iglesia, por agregarla, sin que O nos sea, nosotros, interese, ujú, sin que nos es interese su simplemente vida tener una espiritual congregación grande, y hay ya. que O sea, evangelizar para sumar llenar a la gente. iglesia. Exactamente, sumar gente Muy importante eso a lo que la nos estás congregación. diciendo, Omar. Muy Sí, importante. es importante porque la gente que hemos conocido en la plaza ha sido dos Sí, clases de personas. Una de sí. ellas, obviamente, los que no conocen de Cristo, y Ujú, otra que han salido de iglesias porque nunca los atendieron, nunca le dieron la atención que necesita, no le dieron la contención necesaria, no les enseñaron las escrituras, y lamentablemente ese es un mal que ocurre aquí. Muchas ujú, veces no podemos negar que el movimiento apostólico profético ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho sí, daño porque incentiva a la sí, gente al emocionalismo, a la sí, adivinación, a todo sí. este tipo de cosas y que la gente busque a Dios por lo que Dios le puede dar y no por lo que Dios es. Porque la iglesia está hoy en día, lamentablemente, concentrada en el materialismo, en la posmodernidad, en la comodidad de las cuatro paredes, en la Ujú, adquisición de conocimiento y creemos que con eso estamos complaciendo a Dios. Mientras fuera hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que está gritando: necesito alimento espiritual, me estoy secularizando, la iglesia se está secularizando, estamos metiendo el mundo a la ujú, iglesia, cuando ujú. la iglesia tiene que buscar y ser la luz del mundo, la sal de la tierra, porque la palabra sazonada con gracia es la que la gente quiere oír. Y eso es algo que nos ha sorprendido muchísimo, Avi, la verdad. Y nosotros tenemos todavía la misma sensación que cuando empezamos la tenemos todavía ahora. La iglesia que tenemos no tiene más de 20 miembros, es pequeña, es una iglesia en formación, pero bueno, ahora no solamente estamos en la iglesia, también tenemos un comedor para niños en situación de vulnerabilidad, tenemos un Wow. programa de radio, damos estudios bíblicos en una biblioteca abierto para todo el mundo, o sea, no es que es restrictivo para la iglesia donde nos congregamos, sino que también abrimos la puerta a todo el que quiera ser formado en la doctrina que predicamos nosotros, ¿no? Yo quiero que tú nos digas ahora, Omar, ¿cómo ves tú el evangelismo? ¿Cómo ves tú esa misión en los creyentes? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que no estamos haciendo? ¿Por qué crees tú que no lo estamos haciendo? Bueno, aquí esta es una discusión mucho más amplia, pero es importante aprender a diagnosticar dos principales razones. Número uno, porque anteriormente la predicación callejera había sido tildada de una predicación condenatoria. Y esto nosotros no podemos decir que no, porque incluso en nuestro país, en Venezuela, tú lo sabes, lo habrás visto, Sí, en Venezuela la gente, los predicadores callejeros se quedaban en las calles a mandar a todo el mundo para el infierno. Que tú vas para el exacto. infierno, que tú esto, que tú... Entonces, esa predicación ineficaz fue robándose la atención y ya la gente no quería saber nada con la predicación callejera porque la identificaban con ese estereotipo. ¿Qué es Entonces, lo que qué es lo que tú estabas hablando anteriormente? La gente estaba conociendo a Dios, pero de una imagen totalmente distorsionada. Dios está malo y te va a mandar al infierno, que es distinto a lo que exactamente, tú haces hoy. Yo quiero que conozcan a un exactamente, Dios compasivo, salvador, misericordioso. Y lo que exactamente. estábamos haciendo antes era un desastre, ¿no? Exactamente, entendiste el punto tal cual como lo quería explicar. Entonces, y lo segundo es que, bueno, hemos priorizado todo este tema de la doctrina, de la enseñanza, hemos priorizado otras cosas y hemos abandonado nuestro primer amor.
Y esto lo Ujú. digo esto lo voy a decir con responsabilidad, porque muchos dicen, bueno, pero a lo mejor evangelizar es lo tuyo, no es lo mío. No, no, pero la ordenanza es para todos. Exacto. Que a uno les guste más que a otros es una realidad, pero no Ujú, podemos olvidarnos de que nosotros debemos compartir el evangelio, porque ya vamos a compartir los textos bíblicos que dicen que esto debe ser así, además de Mateo 28, 19 y 20, porque de qué forma nosotros pretendemos ser luz y sal si nosotros no llevamos la luz y sal que hay en nosotros a un mundo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, Dios nos ha entregado una gran responsabilidad, nos ha dado como iglesia la potestad de poder llevar el reino de Dios a la vida de las personas. Es más, dice la Biblia, y esto ya voy a buscar el versículo clave, que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros estamos haciendo. O sea, wow. sienta usted la responsabilidad de compartir un evangelio puro, sano, el nombre de Cristo en la vida de una persona que está pensando en suicidarse, en quitarse la Ujú. vida, en no seguir más, en no seguir. Entonces, esos son los casos que nosotros nos hemos encontrado aquí en la plaza, Avi. Nos hemos encontrado con gente que dice, wow, vine a la plaza porque no quería estar más en mi casa, no sabía, me sentía ahogado, estoy luchando con pensamientos de muerte, con todas estas cosas, y ahí la gente pues encuentra contención cuando la palabra de Dios es la que toca su corazón. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la crítica mía principal a los líderes carismáticos también y líderes no carismáticos que dicen ser portadores del Evangelio de la verdad. Es muy lindo predicar en la iglesia donde todos son salvos y conocen, pero tienen que ir al campo donde están los que se pierden y ver si ustedes de verdad usan los dones que Dios les dio, porque para eso estamos, para usar los dones que Dios nos dio, no solamente para la edificación de la iglesia, sino para que haya un mundo que conozca que el poder de Dios es real. Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces nosotros tenemos que presentar a ese Jesucristo sin diluirlo, sin adulterarlo, sin a la vida de las personas. Para que Dios nos use, tenemos que ir y ser usados, o sea, atrevernos a ir. De manera que esa labor que ustedes tienen no solamente es que las personas conozcan al verdadero Dios, sino que las personas tú también tienes esa compasión de que las personas no se pierdan, ¿no? Como estabas hablando de muchas personas que están en situaciones desesperadas, pensando en acabar con sus vidas, que tienen muchos problemas, pero no quiere decir que tú estás tratando de enfocarte en un evangelio social, ¿no? Que para No, no, este no, no. problema tenemos una solución, sino que tú les estás dando la esperanza de vida a acercarse nuevamente a Dios para ser restituidos, Claro, restaurados, sí. regenerados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no quiero decir con el trabajo social que estamos haciendo, porque para eso en la parte inicial del programa había dicho que la iglesia forma parte de la sociedad e indefectiblemente el trabajo social es una parte de lo que la iglesia hace, pero no es el fin del evangelio. El evangelio debe alcanzar a todas las personas de todos los estratos sociales, económicos, de todo. Entonces ese es nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, Exactamente. a quién escogió Dios, eso es una cuestión de la soberanía de Dios, pero a mí me toca Ujú. cumplir con lo que Él me mandó a mí. Entonces Ya, ya le tocará a Dios elegir o ver quién es el que realmente acepta o no acepta, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser los medios sí, que Dios utiliza para tal fin, ¿no? exactamente. Obviamente que el trabajo social se involucra como parte de la visibilización de la iglesia, porque la iglesia Ujú, tiene que estar presente donde está la necesidad. Y yo quería ujú. compartirte Romanos 10:14, ¿no? 10, en Sí. 14 en adelante. Dice el verso 14 en adelante, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué Entonces, quiere decir esto? ¿esto qué quiere decir? Que Dios está reconociendo la hermosura de aquellos que predican el Evangelio, pero que a su vez nos están diciendo que la soberanía de Dios actúa con la cooperación del hombre. O sea, es Dios quien pone el querer como el hacer nuestro corazón para que hagamos el fin que Él ya ha determinado. Porque nosotros no podemos decir, como decíamos al principio, bueno, pero es que Dios es soberano y ya Él escogió y Él sabe. No, no, pero aquí la Biblia dice que cómo va a Exacto. ser, cómo van a creer si no hay quien los envíe. O Quien sea, les tiene que haber predique. una, exacto, y tiene que haber una cooperación entre Es, la es un libertad del hombre sinergismo, ¿no? es exactamente, y la Ujú. soberanía de Dios.
Eso no está sí, en conflicto para nada. Que yo vaya a predicar no sí, está interfiriendo con los planes de Dios, lo está cumpliendo, mejor dicho. Entonces, exactamente. este texto nos dice eso, ¿no? Y cómo nosotros pretendemos que el mundo conozca a la iglesia si la iglesia no sale. Debemos que salir de las cuatro paredes, dejar de meternos allí. ¿Sabes por qué también, Avi? Porque Sí, la iglesia es un cuerpo. Y si tú tienes un cuerpo mucho tiempo sin actividad, ¿qué te pasa? Se atrofia. Entonces, exacto. se atrofia, el cuerpo necesita hacer ejercicio, necesita moverse, somos Sí, un organismo activo, no podemos estar quietos. Y una iglesia quieta es un caldo o un perfecto cultivo para el chisme, para las discusiones vanas, para wow. los debates infructíferos. Entonces, en Mm, realidad, lo que necesitamos es movernos y utilizar lo que Dios nos ha dado para que otros conozcan y escuchen, porque ahí hay mucha gente que está esperando. Yo no sé si recuerdas aquel pasaje cuando Pablo, no sé si era en Corinto, vas a tener que recordármelo, donde ya, Pablo estaba sufriendo algunos problemas y él decía, Dios le decía, confía, sigue, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y todavía Pablo no había predicado. O sea, quiere decir que Pablo estaba siendo utilizado como el medio para llegar a aquellas personas que ya eran pueblo de Dios sin conocerle todavía, pero que exactamente. Pablo necesitaba ir a predicarles. Entonces, Ujú, yo lo que quiero es animar a los que nos están viendo a que se atrevan a ser usados por Dios. Esto no es un asunto de quién está más ungido que otro, es un asunto de ujú, obedecer lo que la palabra dice, exacto. porque la Ujú, obra la hace Dios, no la hace el hombre. Dios así es el que es. hace todo. Entonces, ese es Sí. mi ánimo y mi entusiasmo a todos ustedes. Aquellos que se quieren quedar en la iglesia, aquellos que quieren la comodidad de la iglesia, vuelvan a pensar en qué evangelio han creído. Nosotros tenemos una misión que cumplir, es una difusión del evangelio y tenemos mucha gente sufriendo afuera por nuestra irresponsabilidad de guardarnos el evangelio, de no contener, de pelearnos por las ovejas, porque a veces pensamos que las ovejas son nuestras. No, amigo. Usted no murió por nadie ni ha sido crucificado por nadie. Las ovejas son de Cristo. Usted tiene una responsabilidad que cumplir. Y la responsabilidad es que usted tiene que cuidar y contener las ovejas de Cristo hasta que Él venga. Esa es la realidad. Así es, hermano Omar. ¿Y tú crees que el pietismo ha influenciado al creyente a quedarse dentro de la iglesia en su mundo de santidad y no querer mezclarse con el mundo hasta el punto de que tampoco quiere ir a predicarle las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo restituyó nuestra relación con nuestro Creador? ¿O qué crees tú que es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la evangelización? No creo que el pietismo sea el motivo principal. Sí, sí, sí creo que nosotros hemos olvidado que hay un mundo que necesita conocer de Cristo. No es lo mismo conocer de Cristo que conocer a Cristo. Entonces, Así es, obviamente en la sociedad actual es muy difícil encontrarnos con alguien que no haya oído el Evangelio o por lo menos no sepa que hay un Dios, porque así estamos en es. una sociedad globalizada Sí. donde toda la información casi todo el mundo está evangelizado, ¿no? Pero no es Wow, lo mismo eso que alguien es escuche, un muy buen pensamiento. sí, Que no es lo mismo que alguien escuche que hay un Dios y que hay un Cristo a escuchar a Cristo y que hay un Dios. No es lo exactamente, mismo. porque todo el mundo sabe de la existencia de Dios y de Jesucristo Sí, prácticamente. todo el Y mundo lo ha oído hablar. claro, Sí, claro. Y sí, prácticamente lo que estás diciendo es escucharlo a él, que es claro. distinto, ¿no? Es Exacto. distinto. Es ¿Tú distinto. recuerdas? Qué nos está pasando? Eso nos Ya, está pasando. Nos estamos olvidando de nuestra principal labor. ¿Sabes qué es difícil? ¿Sabes qué es duro? Te comparto esto. Que estés en tu trabajo o conozcas de personas que te conozcan de hace un tiempo y te digan, ¿tú eres cristiano? Ah, no sabía que tú ay, eras yo no cristiano. sabía. Que te dicen eso. ¿Te ha pasado? A mí me ha Sí, pasado. Y sí, eso me ha hecho sentir vergüenza. ¿Sabes por qué? es fuerte. Porque eso quiere decir que yo no estoy reflejando a Cristo. No estamos dando un Entonces, testimonio, si yo no estoy reflejando exactamente. a Cristo, entonces Ujú, hay algo que está pasando mal en mí. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Y segundo, te lo voy a decir claramente aquí sin tapujo, es la claro, vergüenza. Es la la vergüenza. vergüenza. Nos da Ujú, vergüenza que nos vea un amigo, un familiar, que se burlen. ¿Sabes cuántas burlas mm, hemos tenido nosotros en la plaza? Hemos tenido mm, gente que nos graba con los celulares para sí, subir videos a TikTok. Algunos lo hacen ya. para compartirlo con su iglesia, otros lo hacen para burlarse.
Pero sí, eso, pero igual, eso no nos toca a nosotros juzgar eso, no es nuestro papel. Nosotros tenemos que sí, presentar el evangelio, se burlen o no se burlen. Y eso es difícil porque eso nos confronta como personas. ¿Será que yo sí. estoy dando verdaderamente una imagen de Cristo o quiero proclamarme a mí mismo? Entonces, Bueno, eso es yo lo que nos también confronta. quisiera contar un testimonio acerca de eso, exactamente lo que tú estás hablando. Sí, Yo siempre he tenido en mi corazón también el evangelizar y yo me compré también un equipo con una corneta y un micrófono. Yo también, yo no me quiero promover a mí misma, pero es así, yo había comprado una tienda grande 3x3 y qué cool. unos bancos y una cosa y yo quería ir a la calle, tenías que buscar un permiso porque estamos acá en Alemania y eso, y Sí, yo quería llevar el mensaje y siempre lo he querido llevar. Y mis amigos comenzaron a decirme que qué era lo que estaba pasando conmigo, que por qué me estaba radicalizando de esa manera. Y yo, fanatizando, te dice. exacto, y yo decía, estos mis amigos cristianos, ¿cómo me dicen eso? Y no, tú no puedes hacer, pero mientras más me lo decían, yo como, a mí como que más me pullaba, y yo como que más voy a ir, más quiero ir, y eso es lo último que quiero hacer, yo quiero ir, ya todavía tengo ese equipo, esa corneta y Sí, ese micrófono, para sí, ir a la calle. Aquí es distinto, en Alemania necesitas un permiso claro, porque no puedes hacer ruido, porque si aquí predica el cristiano, también debe predicar el musulmán, también debe predicar el claro, budista. claro. Y si en cualquier Sí. esquina donde va cada uno tiene un micrófono, la gente se vuelve loca, ¿no? Te quiero Sí, presentar algo que fue con lo que yo me enamoré del evangelismo, ¿no? Yo comparto sí, totalmente lo que dices, porque Europa sí, es otra sociedad, otra cuestión, otro análisis, ¿no? Pero aquí en sí. Latinoamérica tenemos todas las herramientas para poder hacerlo y debemos hacerlo. Wow. Bueno, mira, este es un cubo evangelístico que yo iba casa por casa con este cubo. Y vos Wow. tú te fijas que aquí está la Sí, figura de un hombre, ¿no? Y acá la sí, luz. Bueno, la este luz. hombre representa la humanidad y la luz representa a Dios. La Ya, sombra es el pecado que nos rodea, dice la palabra Romanos 3:23, por cuanto todos ya. pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Sí, este pecado generó una separación entre el hombre y Dios. Entonces, los planes de Dios no eran que viviéramos en separación, sino en comunión eterna y permanente. Entonces, Él elaboró sí. un plan desde la eternidad para que pudiéramos tener una comunión directa con el Señor. Y esa fue enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se Wow. pierda, mas tenga vida eterna. Qué ¿Sí? lindo. Este cuerpo no quedó sepultado allí, digamos, crucificado allí como mucha gente piensa, ¿no? O como lo encontramos en Sí, algunas iglesias. Este sí. cuerpo fue sepultado en un sepulcro custodiado por guardias porque se creía que en aquel entonces se iban a robar el cuerpo y había resucitado. Pero como la palabra de Dios es santa y se cumple, Él resucitó tal cual como lo había dicho. Esta Ujú. resurrección hace que Dios confirme y reivindique las palabras que Jesús dijo. Y con esta Ya, resurrección también resucitaremos nosotros si confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él. Con esta resurrección Jesús se convierte en el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si te fijas bien, aquí está el hombre con una sombra negra, lo cual dice que no vamos a poder desprendernos del pecado mientras estemos en esta tierra, pero ahora tenemos exacto. un abogado y un mediador entre Sí, Dios y los hombres. Primera sí. Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con este camino al cielo tenemos ahora una reconciliación con Dios el Padre. Solamente hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad, el cielo o el infierno. La decisión hoy está en nuestro corazón. Al Ujú. aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como dice Romano 19:10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Lucas 18 dice que todo el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces aquí hay una confesión, la confesión nos liberta y nos abre el corazón, ¿no? Luego de la oración de la confesión, hacemos los cuatro últimos pasos. Tener una vida de oración. Orar es hablar con Dios, no es lo mismo que rezar, ¿no? Leer la Biblia, Claro, porque la Biblia es el manual de vida, nos sigue y nos da orientación, alimento espiritual, no solamente pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Compartir el sí. Evangelio, porque compartir el Evangelio significa dar de gracia lo que hemos dado de gracia y buscar una iglesia donde congregarse, ¿no? No porque Dios esté nada más en la iglesia y no esté en otro lugar, sino porque la iglesia es el lugar donde reunimos para tener comunión los unos con los otros, para ser enseñados, para adorar a Dios como cuerpo y poder ser la realidad espiritual que Dios quiere que seamos en este mundo. Esos son los cuatro pasos para tener un corazón saludable en nuestra vida espiritual. Wow, es un mensaje muy bonito. Yo te iba a pedir que, aprovechando este momento, que por favor entonces nos dieras una reflexión
final Sí, final, en todo bien. tu contexto de todo lo que nos has explicado desde el principio, que hablaste de la iglesia romana hasta ahora, donde nos estás motivando a salir y a suplir esa necesidad de que el hombre tiene en su estado caído, de regresar por medio del Señor Jesús, como le dijiste, que es el camino hacia, hacia la salvación, hacia la regeneración. Sí, Por favor. la reflexión final es esta y lo digo con todo gusto, Abby. Analicemos qué es lo que queremos ser. Si queremos ser iglesia de Cristo, tenemos que saber, o si somos iglesia de Cristo, tenemos que saber que estamos ante un mundo que es totalmente opuesto a nosotros. Esto se va a poner peor, esto no se va a poner mejor. La Biblia dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces es necesario que la única esperanza y la única luz que hay en el mundo sea la iglesia como cuerpo de Cristo y que ésta no debe esconderse, porque la luz no se pone debajo de un almud, se pone arriba para que todo el mundo la vea, ¿no? Entonces, ustedes, los que me están viendo, los que me vayan a escuchar después, sepan que ustedes tienen algo muy especial que Dios les dio. Dios le dio su Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está morando en su corazón, ese es el lugar que Dios prefiere para habitar. Y ahí es donde Dios quiere usarlo, quiere usar su vida como un canal de bendición para otros. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mis hermanos en Cristo, hagamos una pausa de todas las discusiones que siempre hemos tenido y concentrémonos en las necesidades de las almas que están pidiendo palabra de Dios. Vayamos a buscar almas, porque luego nosotros, usted y yo, vamos a rendir cuentas delante de Dios cuando estemos ante su trono. ¿Qué le vamos a responder? Señor, me quedé en el grupo de WhatsApp discutiendo. No, voy a salir a evangelizar, porque la gente está esperando, Dios está esperando que yo salga a cumplir el propósito para que me llame. Nada más. También me gustaría que por favor nos dijeras dónde te podemos encontrar por las redes sociales, todos los sitios donde tú Sí. estás. Sí, yo por ahora, en este momento, solamente estoy conservando lo que es el canal de YouTube, ¿sí? Que se llama Factor de Fe y Perdón. No estoy subiendo mucho contenido tan frecuentemente porque, bueno, estamos ocupados con la obra, pero estamos sacando tiempo para tener un tiempo específico y crear contenido, ¿no? El contenido que ya estamos subiendo, que ustedes pueden ver en la plataforma, es prácticamente videos que estamos grabando de nuestro programa de radio Fe Cristiana y Actualidad, donde tratamos un sinfín de temas de todo tipo y ahí están ubicados, ¿no? Y eventualmente hacemos enseñanza bíblica. El canal, o sea, el enfoque del canal nuestro es simplemente de enseñanza, de edificación y también de compartir así entrevistas o quizás alguno que otro tema, pero no está enfocado en el debate o en la apologética propiamente dicha, sino más que todo en la Sí. enseñanza y en el evangelismo, digamos. Nuevamente, muchas gracias por tu trabajo, lo que estás haciendo. Deseo de todo corazón, lo deseamos todos los que estamos viendo este video, que Dios te bendiga, que Amén, les dé amén. mucha fuerza y los medios que necesitan para seguir llevando ese mensaje, sobre todo en esa zona tan rural en la que Sí. ustedes viven. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y si le ha sido de bendición, le animo a compartirla, a suscribirse a mi canal y a dejarme un me gusta. Finalmente, muchas gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.